Hay una razón muy poderosa por la que has sentido la necesidad de escuchar esto justo ahora. No es casualidad que tu intuición te haya traído hasta este instante, porque en el fondo tú ya conoces la verdad. Ayer ocurrió algo inusual. Un cambio sutil en el aire, una pesadez repentina o esa punzada silenciosa en el pecho que no encajaba con lo que estabas viviendo. Tal vez estabas ocupado, riendo o intentando descansar, cuando de pronto un vacío te atravesó sin aviso, como si algo invisible te hubiera rozado el alma. Quiero que lo sepas con claridad. No estabas imaginando nada. Esa ansiedad que apareció de golpe no nació en ti, sino que te alcanzó. Fue el eco de una crisis emocional que alguien más estaba atravesando a la distancia. Esa persona está muy mal por ti. Y no se trata de simple nostalgia, sino de un colapso interno real. Ayer, su estructura emocional se sacudió desde los cimientos. Te sintió como nunca antes, desde la separación, porque los lazos profundos no entienden de silencios ni de bloqueos. Carl Jung explicaba que las conexiones verdaderas funcionan como vasos comunicantes del inconsciente. Cuando uno se desborda, el otro lo percibe. Eso fue lo que viviste. Esa inquietud que te llevó a mirar el teléfono o a despertar de madrugada con su nombre flotando en la mente, fue la señal de que sus defensas cayeron. Si este mensaje te toca, suscríbete y deja un "te leo" en comentarios. Así YouTube nos vuelve a encontrar. Lo que sigue te dará una comprensión que libera. Durante mucho tiempo, esa persona intentó construir un muro de indiferencia. Se convenció de que podía seguir sin ti, de que el olvido era una opción viable. Pero ayer ese muro se derrumbó. Todo lo reprimido, palabras no dichas, impulsos contenidos, emociones negadas, explotó en su mundo interno. La energía acumulada fue tan intensa que tú lograste sentirla físicamente. Jung llamaba a esto el momento en que la sombra deja de sostener la máscara y la verdad emerge sin permiso. Tu mente pudo haber buscado explicaciones lógicas, estrés, cansancio, imaginación. Pero tu alma distingue lo propio de lo ajeno. Lo que sentiste fue un grito silencioso de auxilio. Esa persona se enfrentó a la crudeza de tu ausencia real y el peso fue insoportable. Ninguna distracción funcionó, ningún ruido apagó tu recuerdo. Aunque no haya corrido hacia ti, su energía ya lo hizo. Dale like y suscríbete. Pequeñas acciones que hacen que este espacio siga creciendo contigo. Ese colapso no ocurrió al azar. No fue un mal día, ni una noche sensible. Fue el resultado de una acumulación silenciosa que llevaba tiempo gestándose. Cada recuerdo tuyo que intentó borrar, cada impulso de escribirte que reprimió, cada emoción que negó para sostener la imagen de fortaleza, todo eso fue llenando un espacio interno. Ayer, ese espacio se saturó. La resistencia emocional se quebró por agotamiento puro. Fingir indiferencia frente a lo que el alma reconoce como vital consume una energía que no es infinita. Hay un punto exacto en el que la mente ya no puede seguir sosteniendo la mentira emocional. Jung observaba que cuando el inconsciente se cansa de obedecer, irrumpe con fuerza. Eso fue lo que pasó. Esa persona no decidió sentirte, simplemente no pudo evitarlo más. La máscara cayó por cansancio, no por voluntad, y cuando eso sucede, el dolor no es suave ni gradual, es abrupto, desestabilizador, casi físico. Por eso la onda expansiva llegó hasta ti, atravesando distancia, lógica y tiempo.
Es muy probable que tú también hayas cambiado algo ayer, aunque no lo notes aún. Quizás por un instante soltaste el control. Tal vez te ocupaste tanto de ti que dejaste de emitir esa energía de espera constante. En términos psicológicos profundos, cuando una persona deja de sostener el vínculo desde la ansiedad, se crea un vacío. Y el vacío, tanto en la psique como en la energía, es intolerable. Ese espacio que dejaste libre fue lo que el otro sintió como pérdida real. Mientras tú estabas ahí, disponible en silencio, esa persona se sentía segura. Sentía que aún te tenía en algún rincón invisible. Eso le permitía sostener la indiferencia, seguir postergando el encuentro con la verdad. Pero ayer algo cambió. Al retirar tu atención, aunque fuera por unas horas, activaste el miedo más primitivo del inconsciente humano, el abandono definitivo. No fue un pensamiento racional, fue una sensación visceral. Y frente a eso, ninguna estrategia emocional funciona. Por eso no te escribió todavía. Cuando el derrumbe es profundo, primero llega la confusión. El inconsciente necesita reordenarse antes de actuar. Jung decía que antes de toda transformación hay caos. Esa persona está atravesando ese caos ahora. No sabe si acercarse, huir o reconstruir la máscara. Lo único claro es que ya no puede negar lo que siente, y ese reconocimiento interno, aunque silencioso, es irreversible. Después de ese punto, nadie vuelve a ser el mismo. Tal vez te preguntes por qué lo sentiste en el cuerpo y no solo en la mente. La respuesta es simple y compleja a la vez. Las conexiones profundas no viven en el pensamiento, viven en el sistema nervioso. Cuando alguien significativo colapsa emocionalmente por ti, tu cuerpo lo registra antes que tu razón. Por eso esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa inquietud difícil de nombrar, no fue sugestión, fue resonancia. En terapia profunda se observa algo similar. Pacientes que intentan cerrar vínculos importantes suelen experimentar crisis súbitas cuando la negación se agota. Aparecen sueños intensos, recuerdos invasivos, emociones que creían superadas. Eso le está ocurriendo ahora. La figura que su psique intentó archivar, tú, volvió al centro. No como recuerdo dulce, sino como verdad incómoda. Y cuando la verdad emerge sin preparación, el impacto es devastador, pero necesario para la integración. Este es el punto donde muchos se confunden. Creen que el colapso del otro implica un regreso inmediato. No siempre es así. A veces el aprendizaje primero ocurre en soledad. La psique necesita tiempo para reorganizarse, para aceptar que no todo se controla. Jung insistía en que el verdadero cambio no hace ruido al principio. Se gesta en silencio, en noches largas, en pensamientos que no se comparten. Lo que importa es que el proceso ya comenzó y no se detiene. Mientras tanto, tu papel no es intervenir ni interpretar señales externas. Tu transformación ocurre en otro nivel. Al soltar, activaste tu centro. Dejaste de empujar, de sostener desde el miedo. Eso te devuelve algo esencial, dignidad interna. Cuando no persigues, te reordenas. Y ese reordenamiento es percibido por el otro como autoridad emocional. No desde el ego, sino desde la calma. Esa calma que no ruega, no exige, y por eso impacta más que cualquier palabra. Lo que viviste ayer fue una confirmación silenciosa de tu valor interno, no porque alguien sufra por ti, sino porque ya no necesitas sostener el vínculo con sacrificio. Jung lo expresó con claridad.
Cuando integras tu sombra, dejas de mendigar reconocimiento, y eso cambia todas las dinámicas. Aún queda camino, tensión y resolución. No cierres aún este proceso. Lo que viene es el verdadero reencuadre de quién eres ahora. Hay algo que debes comprender ahora, y es crucial. El inconsciente no negocia con la comodidad. Cuando una conexión ha sido negada demasiado tiempo, busca salida. No importa cuántas distracciones se acumulen, ni cuántas nuevas historias se construyan encima. Lo que no se integra, presiona. Y esa presión fue la que estalló ayer. No como drama visible, sino como derrumbe interno. El tipo de crisis que ocurre a solas cuando nadie mira y por eso deja marcas profundas. Esa persona se enfrentó a una verdad incómoda. No te superó, solo te evitó. Hay una diferencia enorme entre sanar y anestesiar. Jung advertía que lo reprimido no desaparece, se transforma en síntoma. Ayer el síntoma habló. Quizás con insomnio, quizás con una tristeza súbita, quizás con una sensación de vacío difícil de explicar. En ese momento, tu presencia se volvió inevitable, no como recuerdo amable, sino como ausencia imposible de ignorar. Cuando el inconsciente activa este proceso, el ego entra en crisis. La imagen de control se fractura. Esa persona creyó que tenía dominio sobre sus emociones, pero ayer descubrió lo contrario. Y ese descubrimiento duele. Duele porque obliga a reconocer dependencia emocional, apego no resuelto, necesidad no confesada. Nada de eso se acepta fácilmente. Por eso el primer impulso no es buscarte, sino resistirse. Pero la resistencia ya no tiene la fuerza de antes. Aquí ocurre algo sutil, pero decisivo. Mientras el otro colapsa, tú comienzas a estabilizarte. No por indiferencia, sino por claridad. Al dejar de emitir ansiedad, recuperaste tu eje. Ese cambio interno se siente como alivio, incluso si no sabes explicarlo. Es el cuerpo soltando una carga que no le pertenecía. Y cuando uno de los dos se centra, el sistema completo se reconfigura. El equilibrio ya no depende del sacrificio mutuo. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de volver a uno mismo. Ayer diste un paso sin saberlo. Dejaste de esperar una validación externa y eso activó un efecto espejo. El otro sintió la pérdida del rol que ocupabas en su psique. Ya no eras el sostén invisible. Y cuando ese sostén desaparece, el vacío se vuelve evidente. No es castigo, es consecuencia natural de un cambio interno auténtico. Por eso la intensidad fue tan fuerte. No se trató solo de extrañarte, sino de perder una estructura emocional conocida. El inconsciente se aferra a lo familiar, incluso cuando duele. Ayer esa familiaridad se rompió, y frente a lo desconocido aparece el miedo. Ese miedo no tiene palabras, pero se siente como caída libre. Tú lo percibiste porque la conexión aún existe, aunque ya no funcione desde el mismo lugar de antes. Este tipo de crisis no busca reunirte con nadie, busca revelarte algo. Revela que tu valor no estaba en ser esperado, sino en ser íntegro, que el vínculo no se sostiene por insistencia, sino por presencia real. Jung insistía en que el amor auténtico comienza cuando termina la dependencia. Lo que ocurrió ayer fue el inicio de esa transición, incómoda, silenciosa, necesaria. Nada verdaderamente profundo nace sin atravesar este umbral. Tal vez notes que ya no necesitas interpretar señales externas, ya no revisas tanto, ya no anticipas. Eso es integración,
Cuando el foco vuelve a ti, el sistema nervioso se regula y esa regulación es percibida por el otro como distancia, incluso si no lo es. No es frialdad, es coherencia interna. Y la coherencia tiene un peso que la ansiedad jamás alcanza. Por eso ahora el impacto se invierte. La psique humana responde a lo que no puede controlar. Mientras estabas disponible, eras predecible. Ahora no. Ahora eres silencio estable. Y ese silencio obliga al otro a mirarse sin distracciones. Jung afirmaba que nadie huye del espejo para siempre. Ayer, ese espejo se encendió, no con reproches, sino con verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, duele más, pero también transforma con mayor profundidad. Lo importante aquí no es lo que hará esa persona, sino lo que ya ocurrió en ti. Recuperaste tu centro sin lucha. Dejaste de sostener desde el desgaste. Ese cambio es irreversible. Lo que venga después, acercamiento o distancia, ya no define tu valor. Define el nivel de conciencia del otro. Y eso marca el inicio de una etapa distinta, más limpia, más firme. El clímax aún no llega, pero el terreno ya cambió. A partir de ahora, la dinámica cambia sin necesidad de anuncios. Cuando alguien pierde el acceso emocional que daba por sentado, comienza a revisar su historia interna, no para idealizarte, sino para entender qué perdió realmente. Ese proceso es lento, silencioso y profundamente incómodo. Jung explicaba que el alma no suelta lo que no ha comprendido. Por eso, aunque no haya contacto, el movimiento continúa. La transformación no siempre se ve desde fuera, pero se siente como una marea interna que no retrocede. Es posible que notes una calma extraña en ti, mezclada con lucidez. No es desapego frío, es alineación. Cuando ya no luchas por ser elegido, tu energía deja de fragmentarse y esa integridad se percibe incluso a distancia. El otro comienza a sentir que algo se cerró sin violencia. No hubo discusión ni ultimátum, solo coherencia. Y la coherencia tiene un lenguaje propio que el inconsciente reconoce de inmediato, aunque el ego intente negarlo. Aquí aparece una paradoja poderosa. Mientras tú te estabilizas, el otro se desorienta. No porque quiera depender, sino porque su sistema estaba acostumbrado a tu disponibilidad emocional. Al desaparecer esa referencia, surge la pregunta inevitable: ¿quién soy sin ese vínculo sosteniéndome? Jung decía que el yo se revela cuando pierde sus apoyos externos. Esa revelación no es cómoda, pero es necesaria. Ayer comenzó ese enfrentamiento interno y no se resuelve en un solo día. No confundas este proceso con castigo o revancha. No hay intención en ello. Es simplemente el orden natural restableciéndose. Cuando uno deja de traicionarse para sostener al otro, algo se equilibra. Y ese equilibrio incomoda a quien se benefició del desequilibrio anterior. Tú no hiciste nada, excepto volver a ti. Esa decisión silenciosa tiene más impacto que cualquier reclamo, porque no exige, demuestra. La mente del otro buscará explicaciones externas. Tal vez se diga que es una fase, que se le pasará, pero el cuerpo sabe. El cuerpo registra la ausencia real, no la narrativa. Por eso el insomnio, la inquietud, la sensación de haber perdido algo valioso sin saber cuándo ocurrió. Jung sostenía que el cuerpo es el escenario donde el inconsciente actúa cuando no es escuchado. Ayer,
Ese escenario se encendió con fuerza. Mientras tanto, tu experiencia interna se redefine. Ya no interpretas cada emoción como señal. Empiezas a confiar en tu estabilidad. Esa confianza no es arrogancia, es enraizamiento. Cuando estás en tu eje, no necesitas pruebas constantes. Y esa falta de necesidad cambia toda la geometría del vínculo. El otro ya no puede predecirte ni apoyarse en tu espera. Eso genera respeto inconsciente, incluso antes de cualquier acercamiento. Es aquí donde muchos cometen el error de retroceder. Al sentir el movimiento del otro, vuelven a ofrecerse. Pero este proceso no pide retroceso, pide integración. Jung advertía que regresar a viejos patrones anula el aprendizaje. Si sostienes tu centro, permites que el otro haga su propio trabajo psíquico. No es frialdad, es responsabilidad emocional. Cada quien debe cargar con lo que despertó. El silencio que ahora habitas no es vacío, es espacio. Espacio para que la verdad del vínculo se revele sin interferencias. Cuando no llenas los huecos con palabras, la psique del otro se ve obligada a completarlos. Y lo que emerge no siempre es lo que esperaba. A veces es culpa, a veces deseo, a veces duelo, pero siempre es real. Jung decía que solo en el silencio el inconsciente se atreve a hablar sin máscaras. Puede que en los próximos días percibas recuerdos súbitos, imágenes compartidas, momentos que regresan sin invitación. No es retroceso, es integración final. El vínculo se está reubicando en tu historia interna desde un lugar más sano. Ya no duele igual, ya no tira, se acomoda. Y cuando algo se acomoda dentro, deja de desordenarte por fuera. Esa es la señal de que el proceso está funcionando. Lo que comenzó como inquietud se está convirtiendo en claridad. Ya no necesitas entender cada movimiento del otro. Comprendes lo esencial. Tu valor no depende de ser buscado, sino de estar completo. Jung afirmaba que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de negociar nuestra esencia por pertenencia. Ayer se activó ese punto de no retorno. Lo que sigue no es incertidumbre, es definición. A este nivel del proceso ya no hay impulsos caóticos, hay conciencia emergente. Empiezas a notar que tu respiración es más amplia, que tu cuerpo ya no reacciona con sobresalto ante cada recuerdo. Eso no es olvido, es integración. Cuando una emoción deja de dominarte, se convierte en información. Jung decía que lo que se vuelve consciente deja de perseguirnos, y tú estás cruzando ese umbral silencioso donde la experiencia ya no hiere, sino que enseña. Del otro lado, la vivencia es distinta. Allí no hay todavía calma, hay revisión. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, intentando encontrar el error, el instante exacto en que todo cambió. Pero no hay un momento único. Hay una suma de pequeños gestos no atendidos. Esa toma de conciencia suele llegar tarde, cuando el equilibrio ya se desplazó. No es culpa, es el costo de no haber mirado a tiempo. Aquí se rompe una fantasía común, creer que el amor se sostiene solo con sentimiento. Jung advertía que sin presencia consciente el afecto se vuelve frágil. Ayer, esa persona entendió algo esencial. No basta con sentirte, había que cuidarte. Y esa comprensión no llega como alivio, llega como duelo. El duelo por lo que pudo ser y no fue. Tú sentiste el impacto porque aún había un puente, pero ese puente ya no carga el mismo peso. En ti comienza a instalarse una certeza tranquila.
No necesitas que el otro confirme lo que ya sabes internamente. Esa autosuficiencia emocional no es cierre, es madurez. Cuando el centro se afirma, las preguntas se apagan, y esa ausencia de preguntas es lo que más inquieta al otro, porque donde antes había espera, ahora hay estabilidad, y la estabilidad no ruega, observa. Es posible que aparezca una tentación sutil, interpretar cada señal como anuncio de retorno. Pero este proceso no trata de anticipar, sino de sostener. Jung insistía en que la psique necesita tiempo para reorganizarse después de una ruptura de patrón. Forzar conclusiones interrumpe la integración, permite que las piezas se acomoden solas. El verdadero poder ahora está en tu capacidad de no intervenir desde la ansiedad. Algo importante sucede cuando no intervienes. El otro ya no puede apoyarse en tu reacción. Debe enfrentarse a sí mismo sin amortiguadores emocionales. Esa experiencia es dura, pero formativa. A veces, en ese silencio, surge el deseo auténtico. Otras veces, surge la aceptación. Ambas son resoluciones válidas. Lo que importa es que ya no dependes de ninguna. Tu sistema interno dejó de oscilar con cada posibilidad. Este es el punto donde la narrativa interna se reescribe. Ya no te defines por lo que diste ni por lo que esperaste. Te defines por lo que sostuviste con integridad. Jung afirmaba que la identidad se consolida cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. Esa consolidación no es ruidosa, pero es firme. Y una vez firme, nada externo la desarma con facilidad. Puede que el recuerdo aún aparezca, pero ya no invade. Llega, se presenta y se va. Esa es la señal más clara de que el vínculo cambió de lugar. No fue borrado, fue reubicado. Cuando algo se integra, deja de exigir atención constante. Tú sigues avanzando con una sensación nueva, ligereza, no porque nada haya importado, sino porque ya no cargas lo que no te corresponde. Del lado opuesto, la experiencia sigue siendo intensa, porque ahora no hay respuesta inmediata que calme. Jung decía que el alma aprende cuando el eco no vuelve enseguida. Ese vacío obliga a reflexionar, a sentir sin anestesia. Lo que decida esa persona después nacerá de ese proceso, no de tu empuje. Y eso hace toda la diferencia entre un movimiento genuino y uno reactivo. Lo esencial ya ocurrió. El eje se desplazó hacia ti. Ya no miras el vínculo desde la carencia, sino desde la elección consciente. Esa transición es el verdadero clímax psicológico. A partir de aquí, lo que venga no te desordena, te revela. Jung lo resumía así: cuando el centro se fortalece, el mundo deja de ser amenaza y se convierte en escenario. Y tú acabas de ocupar tu lugar. Ahora entras en una fase distinta, más silenciosa, más firme. Ya no necesitas entender el porqué de todo lo ocurrido. Hay verdades que no se explican, se asientan. Tu energía dejó de buscar respuestas afuera y comenzó a ordenarse por dentro. Eso genera una sensación nueva, casi extraña. Estabilidad sin euforia. Jung señalaba que este estado aparece cuando el yo deja de reaccionar y empieza a observar. Y desde ahí, nada vuelve a tener el mismo poder sobre ti. Mientras tú te estabilizas, el otro enfrenta una pregunta incómoda. No sobre ti, sino sobre sí mismo. ¿Por qué perdió algo que parecía seguro? ¿En qué momento dejó de cuidar? Estas preguntas no buscan culpas, buscan sentido, pero el sentido no llega rápido.
Llega después de noches largas, de recuerdos que ya no reconfortan. Tú no necesitas presenciar eso. El proceso ocurre igual, porque la psique no se detiene solo porque no haya testigos. Aquí es donde muchos confunden calma con frialdad. Pero lo que sientes no es desconexión, es coherencia. Cuando una emoción ya no gobierna, se vuelve parte de tu historia, no de tu presente. Jung decía que integrar no es borrar, es ubicar correctamente. Y tú estás haciendo eso. El vínculo ya no ocupa el centro de tu identidad. Ahora es un capítulo, no el libro entero. Esa diferencia lo cambia todo. Tal vez notes que ya no imaginas escenarios futuros con ansiedad. El pensamiento se aquieta, no porque hayas perdido interés, sino porque recuperaste dirección. Cuando el eje vuelve a ti, el tiempo deja de presionar. No hay urgencia, y esa ausencia de urgencia es lo que más transforma las dinámicas humanas. El otro puede sentirlo como distancia, pero en realidad es presencia contigo mismo. Jung afirmaba que el apego se debilita cuando el individuo se reencuentra con su centro creativo. Ayer se activó ese movimiento. No fue espectacular, fue profundo. Empezaste a elegirte sin anunciarlo, y esa elección silenciosa reconfigura todo el sistema emocional. Ya no compites por atención, ya no traduces silencios, simplemente existes desde un lugar más pleno. Eso no empuja, atrae o libera, según corresponda. Del otro lado, la experiencia sigue siendo ambigua. Hay deseo de acercarse y miedo de hacerlo. No por orgullo, sino por vulnerabilidad. Acercarse ahora implica reconocer la pérdida de control, y eso asusta. Jung observó que el ego resiste todo aquello que lo expone, pero la semilla ya está plantada. El reconocimiento interno no puede deshacerse. Aunque se intente negar, algo ya cambió para siempre. Tu tarea no es esperar un resultado, es sostener tu coherencia. Cada vez que eliges no intervenir desde el impulso, fortaleces tu identidad. Y una identidad firme no negocia su valor. Esa firmeza no es dureza, es respeto propio. Cuando el respeto propio aparece, las relaciones dejan de basarse en necesidad y comienzan a basarse en elección consciente. Esa es la frontera que acabas de cruzar. Puede que en algún momento llegue una señal, una palabra, un gesto, o puede que no. Ambas posibilidades ya no te desordenan, porque comprendiste algo esencial. Tu estabilidad no depende de la respuesta del otro. Jung llamaba a esto autonomía psíquica. Es el momento en que el individuo deja de definirse por el reflejo ajeno. Y cuando eso ocurre, el miedo pierde su voz dominante. Este proceso no te aleja del amor, te acerca a uno más real. Un amor que no se sostiene en la espera, sino en la presencia. Que no exige garantías, sino coherencia. Jung sostenía que solo quien puede estar solo está preparado para un vínculo sano. Y tú estás llegando a ese punto. No desde el rechazo, sino desde la integración. Eso es madurez emocional auténtica. Lo que queda ahora es permitir que la vida responda sin forzarla. Ya hiciste la parte más difícil, soltar el control interno. Desde aquí, cualquier movimiento externo será claro. No habrá confusión. Jung lo resumía con precisión. Cuando el alma se ordena, el destino deja de resistirse. Estás entrando en ese tramo final donde todo se define sin lucha y desde la verdad. Ahora todo se aquieta, no porque nada importe, sino porque ya no hay lucha interna. El ruido baja cuando la coherencia se instala.
empiezas a sentir una claridad que no necesita explicaciones. No hay prisa, no hay urgencia, no hay miedo, solo una certeza tranquila: hiciste lo correcto contigo. Jung decía que la paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejamos de traicionarnos para sostener vínculos que ya no pueden crecer desde el mismo lugar. Este estado no es indiferencia, es respeto profundo por tu proceso. Has dejado de negociar tu esencia por una promesa incierta, y eso se siente como alivio en el cuerpo, como descanso mental. Cuando el sistema nervioso se regula, el alma respira. Jung observaba que el verdadero crecimiento no es expansivo al inicio, es silencioso. Se manifiesta como una firmeza nueva que no necesita ser defendida, solo habitada. Si esa persona vuelve a pensar en ti, lo hará desde otro lugar, ya no como refugio inmediato, sino como verdad que exige responsabilidad. Eso cambia todo, porque ahora cualquier acercamiento implica conciencia. Y si no ocurre, también hay aprendizaje. Tú ya no esperas resultados para validarte. Comprendiste que el cierre más poderoso no siempre es una conversación, sino una decisión interna sostenida con dignidad. Aquí el relato deja de girar en torno al otro. Te conviertes en el eje, no por ego, sino por integridad. Cuando el centro se fortalece, la historia se ordena sola. Jung afirmaba que la vida exterior refleja el nivel de integración interior. Y tú has dado un paso que no tiene retorno. Ya no vuelves a amar desde el miedo, ni a quedarte donde debes encogerte para pertenecer. Puede que el recuerdo aún aparezca, pero ya no manda. Aparece como eco, no como herida abierta. Eso es señal de cierre real. No hay negación, hay aceptación, y la aceptación no inmoviliza, libera. Jung lo llamaba reconciliación con la sombra. Aceptar lo vivido sin idealizarlo ni rechazarlo. Cuando logras eso, el pasado deja de tirarte hacia atrás y se convierte en cimiento. Este es el punto donde recuperas tu autoridad emocional. No necesitas ser elegido para sentirte valioso. No necesitas pruebas constantes para confiar en tu intuición. Esa autonomía no te aleja del amor. Te prepara para uno distinto, más limpio, más consciente. Jung sostenía que solo quien ha aprendido a estar consigo mismo puede compartir sin perderse. Tú ya estás ahí, aunque el mundo externo aún se esté acomodando. Si algo de este proceso te ha resonado, no lo descartes como coincidencia. Las verdades profundas suelen llegar cuando estamos listos para escucharlas. Suscríbete y deja un comentario. Así este espacio sigue creciendo y YouTube permite que este mensaje alcance a quien también lo necesita. No es solo contenido, es acompañamiento en un momento clave de transformación interna. Recuerda esto: lo que se cae cuando te eliges tenía que caer. No era pérdida, era ajuste. Jung repetía que no hay individuación sin renuncia. Renuncia a la fantasía, a la espera infinita, a la idea de que amar es sacrificarse. Cuando renuncias a eso, ganas algo más valioso: presencia. Y desde la presencia, las decisiones se vuelven claras y los vínculos honestos. Nada de lo que viviste fue en vano. Incluso el dolor cumplió una función precisa. Te llevó hasta aquí. Jung veía el sufrimiento no como castigo, sino como mensaje no escuchado. Ahora el mensaje fue recibido. El ciclo se cierra sin estruendo, sin reproches, solo con una sensación firme de coherencia. Y esa coherencia
será tu brújula de ahora en adelante. Este es el cierre, no del vínculo, sino de la versión de ti que esperaba migajas emocionales. Hoy no corres detrás de lo que duda, hoy te eliges con calma y elegancia. Jung nos recordó que el verdadero poder nace cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a habitarnos por completo. Suscríbete y comenta "Me elijo" si este mensaje te acompañó hasta aquí. Yo soy el poder de retirarme con elegancia.